Buenas tardes, chicos. Vamos a ver ahora en este video los últimos temas del programa y con esto ya terminaríamos con la unidad. Vamos a ver en principio la Revolución Libertadora y la proscripción del peronismo. Como habíamos visto, las relaciones del gobierno de Juan Domingo Perón con la Iglesia y con algunos sectores de las Fuerzas Armadas y con algunos sectores también de la oposición, o sea, de los partidos políticos, no era muy buena y terminaron deteriorándose hacia 1954. Con la Iglesia el problema ya se venía dando debido a que ésta se veía amenazada por algunas medidas que había tomado Perón, como la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas y la suspensión de subsidios estatales a las instituciones de enseñanza privada religiosa. En lo político, el autoritarismo del gobierno de Perón hacia la oposición, por ejemplo, que tenía vedada la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, prepararon el camino para el derrocamiento del general Juan Domingo Perón. Unos meses antes del golpe de Estado, el 16 de junio de 1955, la aviación naval bombardeó la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Morirían alrededor de 300 personas, un poco más, 350. Este crimen de lesa humanidad fue un suceso que se trató de ocultar por los gobiernos entrantes y pasó inadvertido por muchos años. El objetivo principal del bombardeo de Plaza de Mayo fue asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. El ataque fue caracterizado por un alto grado de violencia y odio político-social, así como por la impunidad de los responsables decretada por la autodenominada Revolución Libertadora, que tomó el poder 3 meses después y dio lugar al terrorismo de Estado aparecido años después en el país, que eso lo vamos a ver en la última unidad. Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, estalló el alzamiento definitivo. 4 días más tarde, Juan Domingo Perón se refugió en el Paraguay y el general Eduardo Lonardi asumió como presidente. Así quedó inaugurado el gobierno de la denominada Revolución Libertadora. Es el nombre con que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la República Argentina, tras derrocar al presidente constitucional que fue Juan Domingo Perón. Durante el corto gobierno de Eduardo Lonardi, este intentó pacificar el país infructuosamente, manteniendo los cambios políticos y sociales que se habían gestado durante el gobierno democrático de Perón. Pero posiciones irreductibles dentro del ejército y los partidos de la oposición, aunados con la Junta Consultiva Nacional, hicieron imposible este proceso, provocando la posterior caída de este. A Lonardi se le atribuye la famosa frase ni vencedores ni vencidos. Él tenía una posición, o sea, una política más conciliadora con respecto al peronismo. Aceptaba el peronismo, pero sin Perón. Postura que no era aceptada por los otros miembros de las juntas militares, debido a que uno de los objetivos era erradicar completamente el peronismo en el país. A Lonardi lo sucede Pedro Eugenio Aramburu. Llegado a la presidencia de la Nación siendo nombrado por una junta militar. Se dictan diversas directivas con respecto al gobierno revolucionario, pero la más importante de todas es el proceso de desperonización. Como vemos en los diarios de la época, la desperonización consistía en la erradicación total del peronismo. Por ejemplo, en uno de los diarios dice que se reprime la propaganda peronista por decreto, se prohíbe toda forma de actividad peronista, ese es por mediante el decreto 4161, que entre otras directivas dice la prohibición del uso de símbolos patrios, la intervención de la CGT, se decretó ilegal el derecho de huelga, se derogó la constitución promulgada en el gobierno peronista de 1949 y se prohíbe utilizar el nombre de Perón, Eva y su movimiento.
También hay quemas de cuadros que hacen, en donde están representados Perón y Eva Duarte, afiches del movimiento peronista y todo lo que sea representativo a lo que hace la simbología peronista fue destruido totalmente. En los casi 3 años que duró el gobierno militar, la desigualdad y explotación hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad fue una moneda corriente. El gobierno se caracterizó también por una complicada situación económica que agudizó los problemas políticos. Como vimos anteriormente, el gobierno surgido del golpe de Estado de 1955 tenía un carácter provisional. Su principal tarea era conducir al país a las elecciones nacionales. Arturo Frondizi llevó a cabo una exitosa maniobra con vistas a las elecciones presidenciales de 1957. Propuso al general Perón un pacto por el cual el peronismo votaría la candidatura de Frondizi a cambio de la promesa de normalización de la CGT y de la legalización del peronismo cuando Frondizi ocupara la... Esto ya lo vamos a ver más adelante, porque Frondizi en parte no cumple todos lo pactado con Perón. Causa también de esto es su golpe de Estado, debido a que el peronismo se vuelve en contra de su gobierno. Una vez en la presidencia, Frondizi, su principal objetivo era impulsar con celeridad la industrialización. Entonces, para ello enarboló un proyecto económico desarrollista. El presidente creía que el camino para superar el atraso en que se encontraba el país era el impulso del crecimiento industrial, centrado sobre todo en las industrias básicas, siderurgia, química, automotriz, y para ello contó con el apoyo y el capital de industrias de origen extranjero. Para los sectores militares, Frondizi debía ser vigilado, no solo en aquellos asuntos ligados directamente con el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, sino también en otras áreas de gobierno como la política económica o las relaciones exteriores. Para las Fuerzas Armadas, para sus integrantes, Frondizi tenía una inclinación comunista. El gobierno de Frondizi se caracterizó por una gran fragilidad. Desde un comienzo, las Fuerzas Armadas asumieron un papel de árbitro y custodio de la vida política. Durante el tiempo que permaneció en el poder, el presidente debió tolerar numerosas intervenciones y reclamos de los militares que cuestionaban sus decisiones. Al comienzo de 1962, las señales de un golpe de Estado eran cada vez más firmes. Uno de los factores que alimentaba esta amenaza era la cuestión de Cuba. Cuba, al pasarse al bloque comunista, los militares, por influencia también de Estados Unidos, desconfiaban del presidente, que tenía una estrecha amistad con Fidel Castro y con el Che Guevara. A principios de 1962, los militares habían acentuado sus presiones. Frondizi fue derrocado el 29 de marzo de 1962. Derrocado Frondizi, asumía la presidencia José María Guido, que era presidente provisional del Senado. La designación significó la vuelta al poder de los sectores antiperonistas. Así, las primeras medidas de Guido fueron la anulación de las elecciones de marzo, la intervención federal de algunas provincias y la prohibición de la participación política y la propaganda del peronismo. Como vemos en la imagen, Guido también fue manejado por integrantes de las Fuerzas Armadas. En las elecciones de 1963, Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical, llegó a la presidencia. Desde el comienzo de su mandato tuvo que enfrentar muchas dificultades. Illia, desde su posición muy debilitada, procuró gobernar con un estilo moderado, evitando conflictos, mostrándose tolerante. Este estilo, sin embargo, fue calificado por sus detractores como lento e inoperante. La prensa estableció y montó una campaña en su contra, una campaña que fue psicológica. Se le atribuía el apodo de Tortuga, haciendo alusión a que era muy lento para resolver las gestiones de Estado. Ya como dije anteriormente, la posición de Illia no era una de las mejores para gobernar. ¿Por qué? Porque no tenía la mayoría en el Congreso y la mayor parte de los gobiernos provinciales quedaron en manos de la oposición.
A pesar de esto, su mandato se caracterizó por el respeto a las libertades civiles y a las garantías constitucionales. En materia económica, el gobierno de Ilía aplicó una política de mayor intervención del Estado y un gran aumento del gasto público, destinado a lograr una reactivación, el control de la inflación y el incremento de la capacidad adquisitiva de la población. El gobierno también restableció los controles de precios, sobre todo de los alimentos básicos, que llevó a Ilía también a que tenga fuertes desavenencias con los empresarios del sector de productos alimenticios. Para finalizar, podemos decir que Ilía era partidario del nacionalismo económico. Por esta razón, pese a las fuertes presiones del gobierno estadounidense, a poco más de un mes de haber asumido su cargo, anuló los contratos que Frondizi había firmado con empresas petroleras extranjeras, que consideraba Ilía estos contratos como ilegales y desventajosos para la República Argentina. Como siempre, en esta parte de la historia argentina, siempre la sombra del golpista está presente. A pesar de los logros en materia económica del gobierno de Ilía, las críticas y las presiones sobre el gobierno se acrecentaron cada vez más. Y a comienzos de 1966, Ilía ya casi no contaba con apoyo fuera de su partido. Los sectores que buscaban la caída del gobierno fogoneaban la imagen de lentitud, falta de autoridad e incompetencia del presidente. Como lo dije anteriormente, como vimos, se lo apodaba la tortuga, que era una campaña psicológica más que nada. En este sentido, fue determinante, como vimos, el papel desempeñado por amplios sectores de la prensa, sobre todo por algunas revistas semanales, como Primera Plana, que llevaron adelante una intensa campaña de desprestigio contra el gobierno. Finalmente, a principios de 1966, la inminencia del golpe ya era un hecho, ya era un secreto a voces. Finalmente, en la madrugada del 28 de junio, se le comunica a Ilía que ya no estaba al frente del gobierno y debía abandonar la Casa Rosada. En su reemplazo, la Junta de Comandantes designó presidente al general Juan Carlos Onganía. El golpe de Estado contra Ilía significó una nueva interrupción del orden democrático. La sustitución del presidente marcó el comienzo de una etapa que se extendió por más de 7 años y que sus ejecutores denominaron Revolución Argentina. Los golpistas destituyeron a las autoridades electas del país y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Además, prohibieron la actividad de los partidos políticos e intervinieron los sindicatos y las universidades. La dictadura ejerció una fuerte acción represiva en casi todos los órdenes de la vida. En el ámbito de la cultura se cerraron numerosos medios de prensa y se prohibió la publicación de libros, la proyección de películas y la representación de obras de teatro que abordaban temas relacionados con el sexo. La represión apuntó particularmente a la juventud. La policía perseguía a las parejas en las plazas, detenía a los jóvenes por usar el pelo largo y a las mujeres por usar minifalda. En las universidades la represión fue especialmente dura. El gobierno las consideraba espacios peligrosos, cuya intensa actividad política las convertía en un campo fértil para la formación de subversivos y la expansión del comunismo. Una vez en el poder, Onganía encabezó un gobierno profundamente autoritario. Su política represiva y las dificultades económicas generaron un clima asignado por la protesta obrera y la movilización estudiantil. La época estuvo signada por diferentes conflictos sociales, como por ejemplo el Cordobazo. A principios de 1969, en diferentes zonas del país se organizaron numerosas manifestaciones de protesta, que derivaron en enfrentamientos entre el pueblo y las fuerzas represivas. Estas puebladas, como se le decía, evidenciaron el rechazo a la dictadura de sectores crecientes de la sociedad. En Córdoba, una huelga convocada en oposición a un aumento de la jornada laboral se convirtió en una insurrección que se le llamó el Cordobazo en el mes de mayo. Otro conflicto generado fue la Noche de los Bastones Largos como consecuencia del cierre de las universidades. En San Miguel de Tucumán, las ollas populares por el cierre de 11 ingenios también fue un conflicto que tuvo gran repercusión en la época. La politización de los estudiantes secundarios acompañó el clima de radicalización de los vastos sectores de la sociedad. Se manifestó en la creación y fortalecimiento de los centros de estudiantes y en el crecimiento de las agrupaciones estudiantiles vinculadas con los partidos políticos.
Como vemos acá, al iniciarse la década del 1970, cuando el clima de lucha social y politización inundó el país, algunos músicos incorporaron en su repertorio temas con connotación política, que se les decía canciones de protesta. Se comenzó a hablar de canciones testimoniales, por ejemplo, que lo vimos en el práctico, el dúo Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Jorge Duriez con la Marcha de la Bronca, o León Gieco con la canción Hombres de Hierro, referida siempre al movimiento de protesta contra el gobierno de Onganía. Estas canciones y estos movimientos expresaron el clima político y social de la Argentina en aquellos años. El cordobazo significó un duro golpe para Onganía. Su incapacidad para salvar el régimen obligó a las Fuerzas Armadas a iniciar un camino hacia la normalización institucional del país y convocar a elecciones. Luego de un breve gobierno de Héctor J. Cámpora en septiembre de 1973, Perón fue elegido presidente de la nación por tercera vez, en un país signado por la violencia política y la crisis económica. El ansiado líder murió el 1 de julio de 1974, por lo que llegó a gobernar menos de 9 meses. En su reemplazo, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón asumió el cargo de presidente de la República Argentina. En octubre de 1976, sectores de las Fuerzas Armadas conspiraban para derrocar el gobierno de María Estela Martínez de Perón y en el Congreso discutían proyectos de juicio político. El destino del gobierno estaba sellado. El golpe de Estado se produjo finalmente el 24 de marzo de 1976. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, la Argentina atravesó uno de los periodos más oscuros de su historia. Durante más de 7 años, el país estuvo en manos de una dictadura que se caracterizó por una brutalidad extrema. Miles de personas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. Al mismo tiempo, las políticas económicas implementadas por los dictadores tuvieron consecuencias catastróficas para el país. Como ya vimos, se implementó el terrorismo de Estado, la desaparición forzada. Una vez en el poder, la dictadura puso en marcha un plan sistemático de represión inédito en la Argentina hasta entonces. Se trató de un plan que implicaba la violación organizada de los derechos humanos básicos mediante la intimidación, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas, como dijimos antes. Con esto finalizaba el fin del Estado de Derecho y se implementaba el terrorismo de Estado. Los cambios que puso la dictadura, por ejemplo, se suspende la actividad política, se interviene en la CGT, hay quemas de libros y revistas considerados peligrosos. Toda persona que tuviera otra ideología ajena al régimen era considerada subversiva y debía ser eliminada. Se apoderan también de numerosos organismos, hay clausura de locales nocturnos, con que sepan 4 o 5 de los cambios que se producen durante la dictadura está bien, no es necesario que lo sepan a todos. La noche de los lápices, que es un suceso desafortunado, que es una operación llevada a cabo por las Fuerzas Armadas que se desarrolló entre agosto y octubre del 76, que implica el secuestro y desaparición forzada de muchos estudiantes que se oponían al régimen militar y pensaban de forma distinta. Luego de 7 años, la apertura democrática se da en 1983 y asume la presidencia Raúl Alfonsín, que es el primer presidente constitucional después de este largo periodo de golpes de Estado. Raúl Alfonsín realiza un juicio a las juntas, en donde varios representantes de las Fuerzas Armadas son sometidos a juicio y encarcelados. Se los encuentra culpables de asesinatos, desapariciones, desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos. Son culpables también de crímenes de lesa humanidad. La frase "nunca más" fue utilizada por el fiscal Julio Estracera durante el juicio de las juntas militares. Esa expresión representó el deseo de toda la sociedad argentina de que estos hechos sean condenados y no vuelvan a repetirse. Bueno, esto sería todo. Estas serían las últimas 3 unidades del programa. Espero que les vaya bien en el parcial. Estudien todo lo que vimos hasta el momento para los prácticos y este video sobre todo véanlo y saquen algunas anotaciones. Estudien sobre todo lo que es terrorismo de Estado, lo que es desaparición forzada, lo que es
un golpe de Estado también que está en los apuntes, que eso se va a tomar en el formulario de Google. Cualquier cosa, estamos a su disposición, tanto la profesora Constanza como yo. Cualquier duda o consulta que tengan, nos preguntan por el foro o por mensaje privado. No tenemos ningún problema. Espero que estén bien y bueno, estamos a su disposición. Buenas tardes.